Buenas noches, compañeros y compañeras. Tribuna TV, programa 21. ¿Cómo estás, Rafa? Todo bien, Camilo. ¿Cómo andan los compañeros? Bien, espero que bien. Bueno, están las redes, ahí pueden hacernos comentarios. Arrancamos bien para arriba porque hay un triunfo importante en las últimas horas, ¿no, Rafa? Un conflicto. Sí, esto es como arrancar con un poco de homenaje a los compañeros del Sudma, ¿no? Es una huelga de 3 semanas, más de 20 días de huelga, y en plena, ¿no?, zafra, los compañeros pasando un invierno duro, con 6 campamentos de los compañeros de la pesca, y bueno, han logrado derrotar, digamos, los planteamientos de rebaja salarial y establecer una serie de reivindicaciones, algunas de ellas que ya venían arrastrando de tiempo atrás. Y bueno, vamos a poner un pequeño videíto de la asamblea, el momento en que se vota, porque me parece hoy vamos a poner varios videos. Sí, muy interesante. Que podemos... grafica el estado de ánimo también, ¿no? El estado de ánimo de la clase obrera me parece importante. Vamos a ver ahora. Tienen acá, esto va a salir, te lo garantizo que va a salir. Está con la soga en el cuello. Entonces, bueno, aceptamos la propuesta y dejando un margen para después de tarde resolver la forma de pago en la costa. A ver, levanten la mano si están de acuerdo. ¿Hay unanimidad por la propuesta? ¡Vamos, Suma, carajo! ¡Le ganamos la huelga, Lupe! ¡Le ganamos la huelga, Lupe! Pará, eso no. Bueno, ahí estaba un poco el testimonio de lo que era esta asamblea resolviendo la aprobación de la fórmula y levantar la huelga, ¿no?, que iban a firmar en el día de hoy la fórmula concreta, que después vimos algunas cosas detalles sobre cómo iba a ser el pago de esas 2 horas de arrache que le llaman o algo así, que es cuando están en el barco pero todavía no salieron y que no se les pagaba. Pero digamos, es más profundo que eso el conjunto de las reivindicaciones que han obtenido los compañeros. Y bueno, era un poco para empezar por ese lado, ¿no? Tal vez tengamos también aquí otro ejemplo, semanario Búsqueda del día de hoy, ¿no? Inesperado enojo de sectores empresariales, se suma creciente movilización sindical. Bueno, es toda una... Si bien es descriptivo, resume muy bien la situación y nos permite avanzar en una caracterización también, ¿no? Sí, la huelga de los compañeros de la pesca ha sido acompañada, digamos, no solo por gremios que lo han rodeado, sino por luchas muy específicas de otros gremios, ¿verdad? Hay movilizaciones de ANCAP, los compañeros de Supergas, bueno, está el conflicto del frigorífico Canelones nuevamente, la solidaridad de otros frigoríficos como el de Carrasco. Y yo quiero decir, antes de pasar al tema de los demás, del movimiento obrero, que lo puse por ahí en algún estado en Facebook, me tocó pasar por una de las carpas en la Plaza Colón y realmente el ánimo que me transmitieron los compañeros allí en una conversación muy coloquial, quiero decir, ¿no? Estaban ahí haciendo finanzas y demás, me generó una impresión muy poderosa, porque había una convicción en las palabras, ¿no?, y una seguridad en que se iba a lograr lo que se estaba peleando. Sí, eso creo que es una cosa que está presente en unas cuantas luchas del movimiento obrero, y ya lo habíamos señalado en otros programas, los 4.000 obreros de la construcción en UPM durante 2 semanas de huelga, que también parece que termina en forma victoriosa, ¿no? Y que hay todo un movimiento por abajo, por lo que estuve interiorizándome en cuanto a los delegados de obra, de seguridad y de todo, que han tenido choques con los capataces o los encargados de las empresas que allí operan, pero que muestra un reanimamiento, bueno, obviamente en una obra con una gran concentración de obreros. Y bueno, tenemos ahora la situación de los frigoríficos, donde en el frigorífico Canelones hay un despido de un trabajador como consecuencia de que en una red social, en Facebook concretamente, la empresa, o mejor dicho, un medio de prensa, pero digamos, muestra a la empresa, al gerente de la empresa, haciendo un reparto de algunas
donaciones en un barrio de Canelones, y entonces un obrero de la planta dice abajo, bueno, los critica la hipocresía, ¿no? Que les rebajaron el salario y se hacen los Sí, caritativos. El barrio creo que es un asentamiento, por lo que explicaban los compañeros allí, hay muchos trabajadores, ¿no? Del propio frigorífico. También, claro, es muy cercano al frigorífico. Por lo tanto, bueno, ahí hay una crítica que por otra parte yo la vi, no era nada violenta ni nada que se le parezca. Bueno, lo despiden por notoria mala conducta e inmediatamente los obreros ya del turno, creo que de la tarde, deciden parar. Y esto luego se hace una asamblea del sindicato del frigorífico Canelones, el Sofrica, que ratifica y va al paro por tiempo determinado. Y luego hay una continuidad de esta lucha en el frigorífico Carrasco, que es de la misma empresa de Atenas Minerva, que es otro sindicato y que votan también por unanimidad en la asamblea el apoyo y sumarse al paro por tiempo determinado, ¿no? Es decir, por un obrero de otro frigorífico. Creo que es un elemento que ratifica este espíritu de lucha que estamos presenciando, que definitivamente ha dejado atrás un periodo de cierta reflujo, de cierto bajón. Y bueno, podemos ver a ver si podemos mostrar un informe del compañero Rodolfo García de la FOICA, de Federación de la Carne, que también trabaja en el frigorífico Canelones, que refiere a la situación a este momento, ¿no? Bueno, vamos a dar un pequeño informe sobre la situación que estamos atravesando los trabajadores del frigorífico Canelones y un pequeño informe para Tribuna de los Trabajadores TV de un conflicto que ya tiene su tiempo y que adquiere una nueva dimensión con lo que es el despido de un compañero por declaraciones que realiza en Facebook sobre una donación que hace la empresa Atenas Minerva Food. En ese marco, ya a partir del día del sábado pasado, se detienen las actividades y el pasado lunes una asamblea acá en el portón del frigorífico resuelve el paro por tiempo indeterminado. Esa medida de lucha que viene llevando adelante el sindicato de trabajadores del frigorífico Sofrica va en el conjunto también de 6 meses que empezamos las actividades después de un lockout patronal, donde hemos tenido grandes conflictos como por ejemplo un paro sanitario por plazo de una semana. Creo que lo más importante de destacar en estas horas, junto con el paro por tiempo indeterminado de Sofrica, que en el día de ayer martes una asamblea del sindicato del frigorífico Carrasco, que pertenece también al grupo Atenas Minerva Food, adhiere también por paro de tiempo indeterminado en apoyo al sindicato de obreros y obreras del frigorífico Canelones, como hecho destacado que sin duda va a tener influencia en este conflicto y en el conjunto del movimiento obrero. Tenemos allí, un poco un resumen de lo que está pasando y vamos a ver un videito. Ya hoy estamos con muchos videos, que me parece que complementa un poco esto. A ver. ¡Vamos arriba, vos! Vamos a ver si es visiblemente desparejo esto. Bajen la mano, vamos por el no. Gurice, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la votación unánime en la asamblea del frigorífico Carrasco, ¿no? Así que tenemos un pantallazo de lo que está pasando en el frigorífico Canelones y en la industria frigorífica en definitiva. Y tenemos una empresa, la empresa Minerva del grupo Atenas Food, que pretende hace rato destruir el Sofrica, el sindicato del frigorífico Canelones, ¿no? Los tuvo un año y algo prácticamente de lockout, queriendo derrotar por hambre al sindicato y prácticamente hacerlo desaparecer. Luego el sindicato mantuvo una huelga, como decía Rodolfo,
ante los contagios que se estaban produciendo en la fábrica, ¿no? La necesidad de parar la producción, pararon la producción durante una semana exigiendo que se desinfectara toda la fábrica, que se retomara pero con menos personal, y bueno, luego incluso hubo una sanción al presidente del sindicato, ¿no? El compañero Raúl Torres, donde lo suspendieron, ¿no? Ahora este despido es otro jalón más en una patronal que se cree dueña hasta de la vida privada de los obreros, ¿no? Entonces, ante una manifestación de un obrero en una red social, a un obrero que no tiene es decir, elementos de mala conducta real en el trabajo, le establecen un despido directo, ¿no? Hasta discutible si es legal, ¿no? Porque hay un nivel de... Exactamente, ¿no? hasta en la justicia burguesa hay un debate sobre los límites en este punto de si un obrero, un trabajador puede o no referirse en términos críticos o no a su empresa. Parece yo he visto la publicación, es evidente que es una manifestación de la opinión de una persona y ni siquiera nombraba a la empresa, vamos a decir la verdad. Por lo tanto, más allá del hecho, ¿no? Hay una clara respuesta de los obreros y esto puede llegar a generalizarse aún más, esta lucha. Por lo tanto, si el FOICA sé que también ha tenido reuniones para considerar otro tipo de medidas, esta medida que otro frigorífico del sector, pero además de la misma patronal y la misma empresa haga huelga, también es un elemento, me parece, no muy frecuente, por lo menos en los últimos años en la industria frigorífica, y muy contundente desde el punto de vista de su efectividad. Por lo tanto, estamos ante un hecho de enorme importancia. Bueno, tenemos allí entre la asamblea del SUNMA, las asambleas en los frigoríficos, que habría más videos, pero no da para seguir poniendo, me parece. Tenemos un pantallazo de una situación de movimiento obrero que, como tú decías, Camilo, también hubo luchas. Bueno, hoy hubo una ocupación en ANCAP, por ejemplo, han habido en los trabajadores de la OCE, ¿no? Sí, han ocupado plantas en el interior y en Montevideo. Y también, los de la banca oficial, también hemos mencionado en alguna oportunidad la lucha, como mencionaba la otra vez el compañero Matías Servizu, donde ha habido un conjunto de movilizaciones en todo el país que todavía continúan, y que en el caso de los bancarios, como un elemento interesante, tenemos que por primera vez ahora los directorios plantean una serie de limitaciones a los recortes de la OPP, ¿no? De ALFI, que establecían la eliminación de 2 de cada 3 vacantes que se generaban. Esto aparentemente ahora va a haber una cierta limitación a esos recortes, e incluso en algunos sectores hasta crecer la dotación. Por lo tanto, eso por ejemplo en el Banco de la República nos enteramos en esta semana. Por lo tanto, estas luchas, por otra parte, están mostrando que hay, por un lado, una voluntad de movilización de los trabajadores, y por otro lado también una división por arriba, ¿no? Y entonces eso no solo se refleja en los partidos de la coalición de gobierno, sino sobre todo, como dice el semanario Búsqueda, en la clase capitalista. Por ejemplo, hay una declaración de algunas cámaras empresariales, como la Federación Rural, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, que el domingo primero sacaron comunicado contra los aumentos de precios de los combustibles, y que de alguna manera se colocan reclamándole al gobierno meter la pata en el acelerador en una serie de reformas llamadas estructurales, que obviamente apuntan o a desmonopolizar ANCAP o a atacar en sí a este ente público. Y dicen, por ejemplo, las reformas estructurales para volver a un Uruguay competitivo no llegan, el tiempo pasa y la frustración crece, ¿no? Ese es el planteamiento. Bueno, incluso Un Solo Uruguay está considerando, creo que este sábado, la posibilidad de hacer alguna movilización o de cortes de rutas o algo. Probable que no lleguen a eso porque son muy afines al gobierno al principio, o a alguno de sus socios, pero concretamente es una situación de cierta deliberación en la clase capitalista frente a un gobierno que parece hasta cierto punto entrar en un freezer, ¿no? En algunas cosas. Sí, y además apuntaban varios analistas que está en una situación difícil el gobierno, ¿no? Porque considerando que se maneja que
el próximo, es decir, el referéndum sería en abril o mayo, ¿no? Abril. Sí, entre marzo y mayo, pero probablemente marzo o abril. Entre marzo y mayo. Necesita a su vez mostrar algún tipo de logro, dicen, ¿no? Es decir, te obliga a mostrar, si estás en un impasse, no podés ir a fondo con la reforma de la seguridad social, no podés ir a fondo con aparentemente los tarifazos que se necesitarían porque hace calentar a todo el mundo, ¿no? Lo que graficabas vos. Por un lado se enoja la gente porque dice, ¿cómo? ¿Me vas a subir el supergas? Dice Alfie, y después tiene que salir miembro del propio gobierno y decir, no vamos a subir el supergas. Igual lo van a subir, pero digamos, claro. la están bicicleteando. Pero es como tú dices, difícil, que ¿no? Es una situación donde cada medida que el gobierno, es decir, la calle Pou sacaba pecho, decía no nos vamos a detener en las medidas de gobierno, por la existencia de las firmas, pero sabiendo que tenés en marzo-abril un plebiscito sobre tu gestión, está en ese contexto que cada acción, como el aumento de los precios de combustibles u otros, va a pegar en el ánimo y en el humor popular, y es muy evidente que acá hay un cambio en el ánimo de la clase obrera y también una mayor división y deliberación en el seno de la burguesía, es decir, ante una situación donde la cuestión sanitaria se retrae un poco de la temática de la población de todos los días, porque han bajado los contagios, las internaciones, las muertes, y por lo tanto, como de alguna manera anticipaban algunos, ¿no? Desde el Fondo Monetario y algunos políticos lo habían dicho anteriormente, que iba a pasar, ¿no? Es decir, que a medida que fuera retrocediendo la pandemia iba a producirse rebeliones, decía el Fondo Monetario Internacional incluso. De hecho, las rebeliones se produjeron en plena pandemia en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en esta situación que nos parece que es importante destacar, un cierto cambio en la situación, y que otro elemento que está bueno colocar sobre la mesa es el fenómeno de las elecciones del Sindicato Médico del Uruguay, en la cual el presidente de la República había hecho una medida muy importante desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de jugar su peso político, porque de alguna manera lograron unir a toda la oposición derechista en una lista que se llama Juntos, y que es como la coalición multicolor a nivel político, traducida al Sindicato Médico del Uruguay, un intento de tomar el control del sindicato médico, que no es cualquier sindicato, es el sindicato en el cual hubo una polémica sobre la cuestión de la pandemia, sobre las muertes evitables, el hecho de que no se detenía la circulación de la población. Una elección testigo, ¿no? Una elección, Claro, era una elección donde se jugaba en gran medida el peso político de la calle, ¿no? Que confiado en las encuestas, creía que recibiendo a la lista Juntos del SMU le iba a dar un espaldarazo y le iba a dar un triunfo que también iba a ser un espaldarazo para el gobierno, es decir, que iba a ser una bala a la política sanitaria, y de alguna manera, si se mantenía esa ola favorable que supuestamente registraba la elección del 2019, iba a ser de alguna manera un efecto muy importante desde el punto de vista político, como el hecho de que el Frente Amplio, que tiene la lista Fosalva, la presidencia del SMU, lo perdiera y lo ganara alguien vinculado al gobierno en la calle. Y bueno, esto se produjo una situación que dijimos de alguna manera, fueron por lana y volvieron trasquilados, ¿no? Es decir, porque la calle Pou puso su peso político arriba de la mesa y tuvo un voto contrario, donde votaron 1.000 médicos más que en una elección anterior. Y la diferencia fue mucho mayor. Uh-huh. Y bueno, ahí nosotros también tenemos que señalar que hace poco entrevistamos al compañero Francisco Coppola de la agrupación Médicos Trabajadores. Es una agrupación que señalaba que tanto en la agrupación Fosalva como en la agrupación Juntos, o la lista Juntos, esta de la derecha, había médicos empresarios, había altos cargos de ACE, ¿no? De los hospitales públicos o de la Administración de Salud del Estado, y que los trabajadores no pueden votar a sus patrones en la elección del sindicato médico. Eso significa desnaturalizar lo que es un sindicato. Ellos plantearon una intervención que realmente se armó muy a último momento. La lista además sufrió una serie de problemas, como fallecimiento de un compañero, un referente muy importante, en medio de todo esto. No lograron entrar al consejo directivo del Sindicato Médico del Uruguay, pero dejaron planteado
de alguna manera una perspectiva para organizar a los compañeros que son médicos tercerizados, muchos médicos extranjeros, ¿no? Muchos médicos recibidos en Cuba, es decir, los sectores que están tercerizados 1, 2 y 3 veces, porque a veces dependen de distintas empresas, tanto privadas como públicas, en el sector público como privado. Bueno, esto coloca una tarea para los compañeros médicos trabajadores muy importante para el futuro, pero nos parece importante sacar la conclusión también desde el punto de vista de una caracterización de la situación política, que el gobierno ha tenido traspié una derrota muy importante del Sindicato Médico del Uruguay y por lo tanto debemos incorporarlo a la discusión del estado de situación y de cómo interviene la clase obrera en esa situación, ¿no? Totalmente, Rafa. Sí, hay una serie, además de, esto es muy importante, los sindicatos médicos, ¿verdad? Hay una serie de movilizaciones. Ahora estaba hace poco leyendo que aparentemente el 17 habría una movilización de coordinación a nivel de Montevideo de todas las ollas populares, por ejemplo. Que todavía no está claro a dónde es la movilización, pero seguramente sea torre ejecutiva, porque también por ese lado, ¿no? Es decir, la desocupación, bueno, lo que son los barrios populares, ¿no? El gran ausente en todo esto, obviamente, es los que estaban durante la campaña de la Luca, último momento, que aparecían a cada rato, que es la dirección sindical, ¿no? O sea, y sobre todo la dirección del Frente Amplio, ¿no? Es decir, eso hasta algún comentarista, ¿no? Politólogo, etcétera, creo que Oscar Botinelli, decía que después de haber logrado aparentemente tomar la iniciativa el 8 de julio, ¿no? La oposición política, bueno, en realidad se vuelven a empantanar en una serie de discusiones internas. Están nuevamente a la defensiva ahora con lo de Óscar Andrade y su casa en San Luis y cosas por el estilo. Eso no lo dijo él, va agregado mío. Quiero decir, no hay ningún tipo de iniciativa de movilización de parte de la cúpula del Frente Amplio ni del PIT-CNT, ¿no? Ahora se está considerando la posibilidad de una movilización que se habla que puede ser en septiembre. Estamos hablando de que el paro general fue en junio, no tuvo continuidad, después el 8 de julio una entrega de firmas con una movilización, y en medio de un proceso huelguístico la dirección del PCNT no colocó un planteamiento de unificación de la lucha, cuando están yendo todos los sindicatos a la discusión salarial en los consejos de salario. Y está la cuestión de la rendición de cuentas también en el Parlamento, es decir, no hay ningún tipo de iniciativa en este sentido de unificación. Tampoco está claro, algo que se vaticinaba mucho, ¿cuándo es el Congreso? Tampoco, ¿no? O sea que no está nada claro a esta altura. ¿Se manejaba septiembre? Sí, ¿no? sí, ¿En algún momento? Tampoco. Sí, sin duda acá el factor pandemia había introducido también, por un lado, elementos reales y por otro lado, excusas, ¿no? Como también lo hemos visto en elecciones sindicales que se postergaron, etcétera. Pero bueno, en este contexto también se hizo un acto de lucha, de movilización, de una campaña contra la reforma de la Seguridad Social del FMI, ¿no? Aquí tenemos atrás unos carteles del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES, impulsado por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Y en este sentido, bueno, me parece interesante tener en cuenta dos elementos también. Uno es que la comisión de expertos pidió 45 días más para presentar su informe, ¿no? Es decir, los compañeros que no lo saben, se lo repetimos. Es decir, la ley de urgente consideración incluye artículos 393 al 398, la creación de una comisión de expertos en seguridad social. Bueno, el experto va por el gobierno, ¿no? El nombre ese, donde pretenden darle un supuesto contenido súper técnico a la discusión, cuando es puro y duro sacarle del bolsillo del trabajador dinero para volcarlo a las empresas y al pago de la deuda externa, ¿no? Las grandes empresas, bajarles los aportes, hacerles subsidios y pagar más del llamado déficit fiscal, reducirlo para pagar más al FMI y a la banca internacional. Y bueno, esta decisión de una nueva prórroga, que es la segunda, de parte de la Comisión de Expertos, es evidente que por más que formalmente aparece como a partir de un pedido de los empresarios, que pedían 15 días, bueno, se resuelven 45, todo indica que el gobierno está un poco tirando para adelante, pateando. Ahora es mucho tiempo para patear para adelante hasta marzo, ¿no? Por lo tanto, va a entrar en una situación en la cual la Comisión de Expertos va a tener que presentar algo. Ya han anunciado que van a promover el aumento, la coalición de gobierno, a 65 años, la retiro de 60 a 65 años, que los obreros tengan que trabajar 5 años más para poder jubilarse. Hoy se jubilan a los 63, 64, no es que se jubilan a los 60, en promedio. Claro. ¿No? Es decir, si subís el promedio a 65, 68, 70 va a ser, porque hay gente que se irá a los 65 clavado y otros que no tienen
años registrados laborales, porque es evidente que no es la misma la situación de un trabajador público que, por ejemplo, trabaja en forma continua en una oficina del Estado y que no tiene evasión, que tiene registración, con un trabajador privado que se dice que de cada 10 años que tienen trabajados hay apenas 6 registrados. Por lo tanto, para jubilarse no le alcanzan 30 años de trabajo. Necesita 35, o si iba a irse con 35, necesita 40, 42, 43 de trabajo. Quiere decir que esto va a agravar esa situación, este planteamiento. Y bueno, en este sentido, el impulso de la campaña contra la reforma de seguridad social es importante porque se da por un lado, en un ambiente de cierta vacilación en la coalición de gobierno, en el gobierno, sobre cómo ir a fondo con las agendas que habían comprometido con el Fondo Monetario, que les exige el Fondo Monetario, que les exigen las patronales, como este reclamo que le hace la Federación Rural, y por otro lado un ambiente de creciente movilización. No es en un ambiente chato que está planteándose esta discusión. No. Y aparte que es lo que todos coinciden, es que el hecho de que se hayan llegado a la firma insufló, más allá de los 135, un aire de que podemos ver en el espíritu de los videos que hemos visto, breves videos, pero que transmiten esa necesidad, esa voluntad de movilización en todos los ámbitos, ¿no? Lo puede ver. Digo, el acto que se hizo en Plaza Goes, en Mondes, fue numeroso, realmente con una propaganda relativamente menor, ¿no? Sí, aparte es un primer acto de lanzamiento que iba a preparar una entrega de un documento en la Torre Ejecutiva que se pensaba ser coincidente con la entrega del informe de la Comisión de Expertos, para que en ese día la noticia fuera que la Comisión de Expertos entregó su proyecto, pero además una movilización por 18 de julio, convocando a todos los sindicatos, a todos los trabajadores, pero seguramente este cronograma de movilización se vaya a extender, se puede ir por los barrios, hacer actos, hacer movilizaciones previas a una gran concentración, una gran movilización. Y bueno, otro elemento que me parece importante es que nuevamente hay otra encuesta encargada por la Comisión de Expertos, es decir, por el gobierno, vamos a decirlo bien claro, que dice nuevamente que el 70 y pico por ciento, 76% creo, de la población está en contra de aumentar la edad de retiro. Quiere decir que esto no le preguntaron solo a los aportistas, es decir, a los trabajadores asalariados que aportan al Banco de Previsión Social, sino que le preguntaron a la población. Tienen muy claro de que van a enfrentar una resistencia muy fuerte de parte de los trabajadores, y en este sentido el punto débil de la clase obrera es que el PIT-CNT está participando en la Comisión de Expertos, el Frente Amplio también participa en la Comisión de Expertos y buscan una negociación. Entonces, en este contexto, el talón de Aquiles de la clase obrera es que su dirección no impulsa esta movilización, sino que hasta ahora no ha convocado una sola acción por el tema de la seguridad social y está participando de boca cerrada en una comisión de expertos sin hacer ningún tipo de denuncia ni agitación. Y de hecho la posición del PIT-CNT no coloca el no aumento de la edad de retiro, es decir, no lo coloca en ninguno de los paros, el paro general que hubo este año, ni en ninguna de las movilizaciones que han habido hasta ahora de parte del PIT-CNT ha colocado el no aumento de la edad de retiro o la no rebaja de la cuestión de la forma de cálculo de las jubilaciones, que es otra forma de obligar al trabajador a quedarse más tiempo trabajando, ¿no? Tenemos un breve compacto del acto. Sí, un acto muy numeroso en la terminal Goes que se realizó el sábado, y bueno, la verdad que el clima ayudó bastante. El clima ayudó, sí, y sí hubo 200 personas o más ahí del barrio y de otros sectores que vinieron especialmente. Y bueno, es un acto de una hora, lo hemos resubido en un video. Mucha gente joven además, ¿no? O sea, sí, interesante. No puede creer interesante eso también. Y bueno, lo llevamos a un video de unos 10 minutos más o menos, que para los compañeros que no lo pudieron ver se lo podemos mostrar en este compacto, en este resumen, y luego volvemos para sacar algunas conclusiones. Buenas tardes a todos los compañeros presentes. Damos comienzo al primer acto del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. De la Coordinación de Comisiones Barriales que integramos, queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un llamamiento a los trabajadores, a los vecinos, a los trabajadores del ayer y a los de hoy, a los sindicatos, a las agrupaciones sindicales, a las organizaciones sociales y a los militantes de base.
Llamamos a organizarnos desde los barrios, desde los sindicatos, construir desde la base la unidad de la clase trabajadora y luchar todos juntos por una seguridad social, solidaria, universal y sin afán. Desde nuestra perspectiva, el gobierno está planteando, pergeñando una regresiva reforma neoliberal de la seguridad social. Prevé aumentar, como todos sabemos, la edad jubilatoria a los 65 años y profundizar aún más el régimen mercantilista de la SAFAP. Indudablemente, compañeros, están diseñando un BPS más chico. Los expertos, con Saldaña a la cabeza, la comisión de expertos del gobierno, hablan de seguridad social de forma compleja. Hacen del tema algo sumamente técnico, desprendiéndolo así intencionalmente del seno del pueblo, que es de donde se debe dar la verdadera discusión, el verdadero debate. ¿Qué seguridad social tenemos? Esta reforma que traen entre manos este gobierno neoliberal viene con lineamientos claros del FMI y del Banco Mundial. Es una reforma de clase, compañeros, y se trata nada menos que de la reforma madre. Este tema en particular refleja claramente el concepto de la lucha de clases. Una de nuestras tareas como clase trabajadora es identificar quiénes están al servicio del capital y con la SAFAP, y quiénes están con los trabajadores y con la solidaridad intergeneracional. Este tema, compañeros, divide aguas. Se hace urgente e imprescindible agruparnos y organizar la resistencia ante este atropello neoliberal que intenta imponer el gobierno y sus secuaces. Compañeros, las protestas están llamando a gritos. Hay que salir a las calles. Llamamos a la movilización popular de nuestra clase. Salgamos a defender la seguridad social que queremos. Salgamos a defender el BPS. Siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que ha de ser que sea. La lucha continúa, compañeros, por una seguridad social integral, solidaria, universal y sin afán. Nuestro proyecto alternativo, primero que nada, va en defensa de eso, que la gente se pueda jubilar. Si hoy en día, de cada 10 personas que han aportado, que han generado vínculo, que han sido cotizantes en lo que tiene que ver con la seguridad social, solamente 6 pueden llegar a obtener un causal, con estas reglas de juego que estamos en la actualidad, con estas nuevas reglas de juego que se plantea a través del gobierno, de organismos internacionales, que quieren llevar a 5 años más la edad mínima jubilatoria, y también otras modificaciones que nosotros ya hemos estudiado en los primeros documentos que va sacando esta comisión de expertos que se conforma a través de la ley de urgente consideración. ¿Hacia qué porcentaje de población va a poder llegar a tener un causal si hoy en día 6 de cada 10 llegan a esa situación y cada vez las reglas y el filtro cada vez va a ser más grande? Entonces para nosotros es fundamental eso, que la gente se pueda jubilar, pero que se jubile además con un monto, una jubilación digna como punto fundamental. No solo eso, que atienda las situaciones que tienen que ver con la salud, con la discapacidad, con la infancia, con la vivienda. Y para todo eso, nosotros tenemos que hacer que el BPS no se vea golpeado, que se vea preponderada su actividad, sus alcances, y que no se siga traspolando los recursos genuinos que generaron los trabajadores y las trabajadoras con sus aportes provisionales y se traspase hacia ganancias al capital privado, a los grandes capitales internacionales. Debemos lanzar una campaña en todo el movimiento sindical, del cual somos parte, para que esto se convierta en una campaña que entierre la reforma que quiere hacer la calle Pou. Ese es el objetivo prioritario e inmediato. En el mundo, decía, estas reformas las impulsa el Fondo Monetario, las impulsa el Banco Mundial, y en otros países, cada vez que presentaron proyectos de ley de este tipo, se levantó el pueblo. Hubo movimientos de rebelión popular y tuvieron que recular gobiernos con mucho más peso político y apoyo que el de la calle Pou, como el de Macron y tantos otros. Así que, compañeros, los uruguayos no somos menos
vamos a ir por el camino de la lucha y de la movilización, porque de esto se sale, compañeros, con los métodos de lucha que están colocando los compañeros de la pesca, con las huelgas, con las movilizaciones, con las marchas, no rogando al gobierno ninguna limosna, porque son ellos los que están robando al pueblo, como ahora, con un ajuste de las jubilaciones de 260 pesos, un ajuste vergonzoso para los jubilados que viven en la miseria. No defendemos este sistema de la seguridad social, donde hay muchos compañeros que han laburado toda la vida, pero igual no llegan a jubilarse, porque no llegan a acumular 30 años registrados de trabajo, o porque muchos compañeros son víctimas de la subdeclaración de las empresas, que no vuelcan los aportes correspondientes a su trabajo, y cuando se van a jubilar se enteran de que van a recibir un mendrugo. No defendemos una jubilación mínima miserable como la que está presente, que no haya aguinaldo a los jubilados. Queremos jubilaciones que cubran la canasta familiar, queremos jubilaciones dignas para el pueblo trabajador y que paguen los banqueros, que paguen los capitalistas, porque esa es la perspectiva para abrir una salida para el pueblo y no seguir pisoteando al trabajador y llevándolo a una condición de miseria cada vez más espantosa. Un trabajador o una trabajadora que tenga la suerte de reunir en su historia laboral todos los años, hoy, con el régimen vigente, con 45 años de trabajo y 65 años de edad, cobra el 67,5% del promedio. O sea que un trabajador que hoy esté ganando 40.000 pesos, seguramente cuando se le haga el promedio de los últimos 10 comparado con los 20 mejores, le va a dar que va a cobrar 20.280 pesos. Va a pasar a ganar la mitad de lo que estaba ganando en actividad. Este es el régimen maravilloso que nos hicieron. En promedio, de cada 10 años que trabaja un trabajador o una trabajadora, registra 6. Trabaja 10 y está en caja 6. Con esos datos, sin cambiar la ley, sin empeorarla, hay que trabajar 48 años para tener derecho a la jubilación. Y esta ley, absolutamente insuficiente, es la que quieren cambiar aumentando la edad. No está claro si van a aumentar más los años o no de vuelta, rebajando los porcentajes, en fin, cosas que dijo el compañero Rodrigo que no voy a insistir. Entonces, nosotros tenemos dos ideas principales. La primera, la que dijo, y no lo voy a poder decir mejor que él, Rafael: hay que organizar la resistencia y cuando el proyecto ingrese al Parlamento hay que dar la mayor pelea popular que se pueda dar. Supongamos, compañeros, supongamos un trabajador o una trabajadora que pensaba jubilarse a los 60 años y que tiene la suerte de reunir los 40 años. Ahora le van a decir, trabajar hasta los 65. Lo van a hacer escalonado, van a buscar la forma de dividirnos. Trabajar hasta los 65 significa trabajar y aportar 5 años más. Y significa estar 5 años menos cobrando. O sea que en total son 10 años. En 40 años de trabajo, 10 años son el 25%, que sale del bolsillo del trabajador y de la trabajadora. La pregunta es, ¿qué pasaría en este país si ahora, en la ronda de Consejo de Salarios, el ministro pusilánime Mieres fuera y dijera: miren que la pauta del Poder Ejecutivo es que le vamos a rebajar el 25% de los sueldos? ¿Qué pasaría? Yo creo que tendríamos una de las huelgas generales más grandes que ha habido en este país en toda su historia.
Eso es lo que quieren hacer, aumentando la edad, obligando a trabajar más, aportar más, cobrar menos y estar menos tiempo vivo como jubilado. Bueno, hasta ahí estaba el compacto del acto del Mondes, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, con obviamente un breve resumen de las distintas intervenciones y este llamado a constituir coordinaciones barriales en todos lados y a impulsar actos en todos los lugares, movilizaciones, porque bueno, vamos a una gran lucha para enterrar la reforma del Fondo Monetario, que ya han anunciado el primer ingrediente es aumentar la edad de retiro en 5 años, de 60 a 65 años, lo cual es un masazo que, como decía el compañero Bertoni, Adolfo Bertoni, tenemos ahí, él grafica lo que sería como una caída, una rebaja salarial del 25% que debería despertar una huelga general. Bueno, eso es un poco lo que ha venido planteando el Partido de los Trabajadores, ¿no? Que el camino para derrotar esta reforma está en la acción directa, en la movilización, en la lucha como las del SUNMA, ¿no? La de la pesca, la de los compañeros de los frigoríficos, los compañeros del ZUNCA, es decir, están yendo a la huelga, a la acción decidida, a la clase obrera, una acción ofensiva, en vez de ir a estas cosas que plantea el PCNT, de que va a una negociación a buscar es decir, que sea menos doloroso, a rebajar la rebaja, ¿no? O a maquillarla en el mejor de los casos, porque van a convalidar un masazo al salario y a la expectativa de vida incluso, porque se argumenta que hay que aumentar la edad de retiro porque la gente vive más. Bueno, el resultado inmediato de aumentar la edad de retiro es que la gente va a vivir menos porque se va a desgastar mucho más en el trabajo. Y ya existe una gran cantidad de gente que no llega a conformar causal jubilatoria, llega a los 70 años y con suerte consigue una jubilación por vejez, una pensión por vejez. Bueno, esto es un poco lo que hubo de movilización, ¿no? Sí, además, remarcar que la reforma, es decir, el aplazamiento de la reforma, estos 45 días que piden las patronales, pide el gobierno, en realidad, sí, pero la línea es difusa, y en la columna podemos apuntar esta ida y vuelta en torno al aumento del supergas y demás. Sí, un gobierno débil. Y esas señales demuestran su debilidad. Y en lugar de estar cabildeando, ¿no? A ver cómo abrimos una negociación aquí y allá para denunciar el tamaño del garrote, es decir, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando una oposición política. Eso es lo que nosotros del Partido de los Trabajadores hemos venido sosteniendo. Es decir, yo siempre recuerdo una frase en una charla acá que daban los compañeros, que es que, bueno, obviamente no se puede pedir peras al olmo, ¿no? Si vos tenés un gobierno que está en una oposición política que está en la carrera presidencial, como dicen todos, están viendo a ver quién le hace la zancadilla a quién. Si Orsi le hace la zancadilla a Andrade, si Carolina Cose marca el perfil acá o el otro en Salto, no sé qué cosa dice, está eligiendo, es decir, ese es el terreno en el que elegimos moverte, ¿no? Que es el terreno que en general han elegido todos estos movimientos centroizquierdistas, ¿no? Es decir, en Colombia, en Chile, en distintos lugares buscan sacar a la gente de la movilización callejera, del enfrentamiento con el gobierno de derecha, de las huelgas, y llevarlos al terreno electoral porque supuestamente van a ganar. Y por ese camino vamos al matadero, porque en definitiva yo creo que un tema es que estos movimientos centroizquierda lo que no quieren es llegar al gobierno sobre la base de un movimiento obrero movilizado, de una clase obrera con confianza en sus propias fuerzas y en procesos huelguísticos o de derrumbe de los gobiernos de derecha por la movilización popular, sino que quieren llegar como diciendo, venimos a salvarlos. Pobrecitos ustedes estaban en el piso y vengo yo a salvarlos, y entonces que la clase obrera, los trabajadores acepten las reformas con guante blanco en vez de las reformas duras de la derecha. Exacto. Porque acá hay una coincidencia además, ¿no? Si estamos hablando que si el Frente Amplio, el propio PCNT, es decir, la dirigencia controlada por el FA del PCNT, participa de la comisión de expertos, permanentemente planteó durante la pandemia lo del acuerdo nacional, ¿no? Y era rechazado por el gobierno, ¿no? No es que hay una vocación, ¿no? de converger y de no hacer ola también, por esto que vos decís. Es decir, a mí esto me parece que hay que remarcarlo, porque está el debate, problema sobre el problema de la acumulación de fuerza. Yo me pregunto, las movilizaciones del ZUNCA, la huelga de la pesca,
Estas votaciones en los frigoríficos que se dan por el despido de un compañero, cualquiera puede decir, a mí me sorprende que por un compañero 2 frigoríficos se hayan declarado en huelga, no uno, lo cual uno ya es llamativo, quiero decir, ¿no? Entonces, esto no es acumulación de fuerza. Esto claro. no sirve para acumular. Nunca es fuerza suficiente para pelear de verdad, ¿no? Siempre es esperando preparar la elección a favor del Frente Amplio que viene. Y creo que esa es una política que lleva a la derrota. Nosotros tenemos que golpear ahora en el contexto de un gobierno que está más debilitado, que un gobierno que entró en cierto impasse, en cierta dificultad para avanzar en las reformas que quiere llevar adelante y que está generando una gran indignación en la población, incluso en sectores patronales, por toda esta política de ajuste de las tarifas, por ejemplo, ¿no? Es decir, en hablar que han metido también algunos aumentos de impuestos, rebaja del salario, el aumento del desempleo. Es decir, hay una indignación creciente a nivel popular que, si con independencia de las encuestas que lea la calle Pou, ¿no? Es decir, es evidente que uno va viendo el estado de ánimo y el clima de la población que incluso, es de movilización. Incluso esas encuestas marcan algunas, por ejemplo la cifra, creo que es de ayer o de anteayer, que por ejemplo un tema recurrente en las encuestas antes de la pandemia era por ejemplo el problema de la inseguridad, que cayó, se desplomó ese problema, y lo que aparece primero, independientemente de que sean discutibles siempre, lo que aparece primero es el salario, la falta de trabajo, la economía. Bueno, y por otro lado que las distintas clases sociales están yendo a la lucha, ¿no? Es decir, si un solo Uruguay está considerando cortar las rutas y el sindicato ANCAP está ocupando ANCAP, los dos planteando distintas posiciones sobre ANCAP, ¿no? Lo que está pasando en los frigoríficos frente a la represión patronal o los despidos, lo que está pasando en la pesca con esta victoria importante, quiere decir que todas las clases sociales de alguna manera están empezando a considerar la necesidad de salir a la calle con distintos programas y enfrentando distintas perspectivas políticas. Creo que el tema clave acá es cómo colocamos una salida de la clase obrera y preparar la cuestión de la huelga general, que es el gran camino. Está bien, yo lo quería colocar como pregunta, como problema, quiero decir, ¿no? Cuando uno ve todas estas luchas, uno piensa, bueno, están dispersas, ¿verdad? ¿Cómo las unificamos? Es decir, porque hay una necesidad, uno escucha a los compañeros y hay una necesidad de ir a una etapa donde el objetivo sea más claro, pero a su vez hay una necesidad de ajustarse también. Porque si no, los sindicatos no. Si esta solidaridad que hay, yo digo, a mí me parece que supera el problema sindical, quiero decir, supera el problema del activismo sindical normal, a pesar de que hay una joven dirigencia, una joven camada en todos estos sindicatos, pero vos ves las cooperativas de vivienda, las ollas populares, ¿no? Es decir, trasciende la clase obrera, me parece, ¿no? ¿Cuál sería el planteo? Sí, porque yo mirándolo así me imagino una gran coordinación, un gran encuentro de trabajadores ante la ausencia incluso del Congreso del PCNT, ¿no? En algún momento se habló un tercer Congreso del Pueblo. Claro, ¿no? Es decir, es necesario un Congreso de base con delegados de base, pero es evidente que la dirección del PCNT en este momento está en otra cosa. Entonces, es importante que la situación está demandando o está colocando la tendencia a la huelga general. Es decir, eso es un elemento de caracterización que es importante colocar. No es que estábamos en una situación de chatura y el Partido Trabajador decía hay que pelear y busquemos cómo salimos a pelear juntos o lo que sea. No, ahora está saliendo a pelear la clase obrera, los trabajadores y distintos sectores sociales, y esto está planteando una tendencia a la huelga general que el PCNT no da una respuesta. Ahora tenemos que en septiembre están considerando a realizar una medida. Estamos principio de agosto. Quiere decir que cuando ya esté todo terminado esto. Y por lo tanto es una dirección sindical que no coloca ninguna perspectiva de acción colectiva y unificada del movimiento obrero y por lo tanto no cumple la finalidad que tendría que tener una central sindical. Porque si la central sindical no está para unir las luchas, entonces no se sabe para qué está para ir a reunirse con el ministro de Trabajo, ir para conciliarlo con la calle Pou, a polémica en el bar, o a la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, pero no cumple la finalidad de un sindicato que es unificar la lucha de los trabajadores, cuando los trabajadores por abajo la están empezando a unificar. Porque es cierto lo que tú decís, pero a la vez que en una fábrica que está en la otra punta de Canelones, ¿no? Que es en Carrasco, se reúnan los obreros y resuelvan por unanimidad, era un paro por tiempo indeterminado, frente a un despido en un frigorífico que está en la capital de Canelones, es un elemento que muestra que por abajo se está produciendo esta unificación y que ese es el elemento que tenemos que alentar. Y también la movilización por el tema seguridad social
tiene que estar de alguna manera preparándose al calor de estas movilizaciones. Uno no puede hacer un acto en un barrio y no invitar a hablar a los obreros en huelga. El otro día se invitó, no lo pudimos poner en el compacto, porque ya habíamos tratado el tema Sunma ya en el programa, se invitó a los compañeros de la pesca en huelga a hacer uso de la palabra en el acto en la terminal Goes. Bueno, estas comisiones barriales, coordinadoras de lucha que hay que impulsar en las distintas zonales, es importante porque van a servir para rodear las huelgas y las luchas, así como para impulsar en algún momento un plenario, una coordinación superior que coloque una perspectiva de unificación y la lucha por un congreso de base, ¿no?, del movimiento obrero para luchar, para preparar la huelga general, que es la respuesta que tiene que colocar el movimiento obrero para terminar con la miseria salarial y terminar con el desempleo. Porque es evidente que las patronales también están reclamando que el gobierno vaya más a fondo en la agenda capitalista, ¿no? Es decir, bueno, se está pasando el tiempo, muchachos, le dicen a la calle Pou, vamos a meter la pata en el acelerador. Y la calle Pou y su coalición de derecha están hasta cierto punto empantanados, porque si se tiran a fondo una serie de reformas, es posible que la indignación crezca, no solo en movilización, sino incluso desde el punto de vista electoral, puede tener una manifestación en unos meses en un plebiscito. Por lo tanto, están de alguna manera en una situación con pocos movimientos o sin movimientos, ¿no? Es decir, en el ajedrez hay una expresión muy particular para esto cuando no hay ninguna pieza que podés mover. Y si bien el gobierno tal vez no llegó todavía a ese estado, está en una deliberación sobre esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienen que decir 65 años y eso se lo van a aplicar en la caja militar. Claro. Van a tener todo un debate con Manini Ríos, con todos los sectores que defienden más al aparato militar, y por lo tanto no es tan sencillo ponerse de acuerdo, y es probable que vaya a una crisis incluso por arriba. Nosotros tenemos que motorizar la crisis por abajo. Es decir, la crisis por arriba puede venir, bienvenido, en ese caso que el movimiento obrero golpee en un frente burgués fisurado, pero aún si no es así, tenemos todas las condiciones para enterrar esta reforma reaccionaria de seguridad social que, como decíamos en el acto del otro día, en todo país donde se ha presentado un proyecto de ley de este tipo se ha producido un levantamiento popular. Uh-huh. Los uruguayos no somos menos, vamos por la preparación de esta perspectiva de lucha. Totalmente. Rafa, próximo programa. Tenemos una invitación porque va a ser muy cerca del 14 de agosto, ¿verdad? Claro, queríamos recordar el 14 de agosto y le pedíamos a una compañera que es profesora de historia, Natalia Leiva, que nos preparara un material sobre esta jornada del 14 de agosto, sobre qué significado tiene. Y bueno, vamos a tenerlo en el programa del jueves que viene, jueves 12, ¿no? Jueves 12 vamos a tener a la compañera Natalia Leiva, dirigente del partido, dirigente sindical también. Vamos a abordar toda la cuestión en un marco de presencialidad plena, ¿no? Además. Sí, además, es otro tema, ¿no? Que el Partido de los Trabajadores ha venido colocando, como esto coloca el riesgo de que la variante Delta haga explotar todo de nuevo, más allá que ahora se comienza una nueva ronda de vacunaciones hasta una tercera dosis para toda una cantidad de sectores. Concretamente, si bien hoy todavía los números le siguen dando bien, está colocado un riesgo allí por la política del gobierno que ha apostado a la presencialidad plena. Y si no hay un rebrote del virus, que haya un rebrote de la lucha estudiantil, ¿no? La lucha estudiantil y la lucha docente, y recordaremos esta movilización. Seguramente el 14 de agosto haya alguna movilización estudiantil, hay que impulsarla. Uh-huh. Lo que haremos el jueves que viene será en todo caso preparatorio de esa instancia. Perfecto. Bueno, quedamos por acá, Rafa. Quedamos por acá, recomendamos a los compañeros que compartan el video. Compartan, comenten. Que le pongan me gusta, que lo comenten y difundir el programa a todos sus contactos. Totalmente. Nos vemos el jueves, entonces, jueves 12, con Natalia Leiva hablando del 14 de agosto, el asesinato de Liberarse, los mártires estudiantiles y el significado de todas aquellas jornadas. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos el jueves que viene.